¿Cuántos están contentos de poder estar hoy en la casa de Dios? En este primer domingo del mes de septiembre, dando inicio a este nuevo mes, en agradecimiento a Dios, estamos aquí en su casa, en este día, tercer día de ayuno. Hemos tomado la cena del Señor. ¿Cuántos saben que fueron bendecidos? Que si alguna dolencia en nuestro cuerpo desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Que si alguna opresión de las tinieblas, la sangre poderosa de cruz de Jesús nos cubre y nos cerca con su gracia y su favor. Y vamos a tener un mes en completa, ¿qué? Bendición. ¿Cuántos creen que vamos a tener un mes bendecido? Di conmigo, voy a tener un mes bajo cielos abiertos, ¿cierto? Vamos a vivir. ¿Cuántos lo creen? Veo algunos como que no creen eso. Vamos a vivir bajo cielos abiertos. Bueno, el pastor ha venido tratando y hablándonos acerca de, ¿cuál es el tema que hemos tratado estos días? Conociendo ¿a quién? Conociendo al Espíritu Santo. Digo conmigo, conociendo al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren seguir conociendo al Espíritu de Dios? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? El bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y yo quiero que vayamos allí a Juan 3 y yo voy a estar parafraseando esta historia. Dice así que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, era un principal entre los judíos y vino a Jesús de noche. ¿Cómo vino Nicodemos? De noche. Hay gente que se acerca a Dios de noche o personas que dicen, no, ni siquiera quiero que sepan que yo voy a una iglesia ¿qué? Cristiana, que mi familia no se entere, ¿cierto? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cierto? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, di conmigo, nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo es esto? ¿Tendré yo, siendo viejo, que entrar en el vientre de mi madre nuevamente y todo este proceso? Y Jesús le dijo, de cierto, o en verdad te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Di conmigo, nacer del agua y nacer del Espíritu. No, si no se nace del agua y si no se nace del Espíritu, dice, no podrás entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Dice Jesús, sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Mire, Jesús le dijo, no te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. Di conmigo, para mí me es necesario nacer de nuevo. Porque no quiero ver el reino cruzar o ver el reino en otras personas. Yo quiero que el reino de Dios se haga real. ¿Dónde? En mí, ¿cierto? Así que nuestro punto de partida en esta mañana es el nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo, ¿cierto? Nicodemo era un judío que guardaba estrictamente los ritos religiosos. Así como tal vez un día éramos nosotros, ¿cierto? Éramos muy religiosos. Y aún todavía tenemos religiosidad en el corazón, pero en esta mañana el Espíritu Santo de Dios quiere quitar, romper y destruir todo espíritu religioso en cada uno de nosotros. Él era estrictamente religioso, guardaba la ley, pero al no hallar la verdad ni la satisfacción en la religiosidad, acudió a Jesús. Nosotros cuando no conocíamos a Dios, nos hallábamos en esta situación. Al no hallar ¿qué? La verdad, porque cuando estábamos sin conocer a Dios, no sabíamos, en el caso mío yo no sabía o lo había visto, pero pensaba que solamente
le correspondía al sacerdote, al cura, al que daba la misa, el conocer ¿qué? La verdad, la palabra. Pero ahora que Dios se nos ha revelado, que Dios nos ha abierto los ojos, sabemos que esta palabra es para todos y que es la boca de Dios para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, a este hombre, conocedor de la ley, no hallaba la verdad en lo que se hacía, no se sentía satisfecho, entonces acudió a Jesús. Bueno, en su irreligiosidad tan tremenda lo hizo de noche, dijimos. Así que Nicodemo había tratado de organizar su vida y de creer en Dios a través de los esfuerzos, ¿cierto? Del esfuerzo humano, de lo que él podía hacer en su religiosidad o en sus oraciones o en todo lo que hacía. Pero vemos que en este caso Nicodemo había tratado de hacerlo en sus fuerzas y no había podido nada y no se sentía satisfecho. Di conmigo, es que en mis fuerzas no logramos nada, ¿cierto? Dice la palabra, no es así, amados míos, no es con espada ni qué, ni con ejército, más con su santo espíritu, es con su santo espíritu, ¿cierto? Que nosotros hacemos las cosas, es su santo espíritu a través de nuestras vidas que nos cambia. Y ya vamos a ver por qué les aseguro esto. Jesús, al ver la perturbación en Nicodemo, le explicó con claridad lo que era el nuevo nacimiento. Y mira lo que dijo Jesús en Juan 3, 5, 7. Y le dijo, de verdad, en verdad te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿a dónde? En el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pero mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les concedió el privilegio, les concedió la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre. Di conmigo, no soy engendrado de sangre, ni voluntad de varón, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Di conmigo, este nuevo nacimiento viene directamente ¿de dónde? De Dios. Juan afirma que para convertirnos en hijos de Dios necesitamos nacer de Él. Para convertirnos en hijos de Dios, ¿qué necesitamos? Nacer de Dios, de Él, de Jesucristo. La salvación es posible para nosotros porque es un don de Dios y por medio de este don nos convertimos en participantes de su naturaleza divina mediante la gracia que Dios nos da y obtenemos la vida eterna. Yo pregunto, ¿cuántos están seguros que tienen vida eterna? ¿Cierto? Todos debemos de estar seguros, y si tú vienes por primera vez y no estás seguro de tu eternidad, pues dice la palabra, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor para que tú te acerques a Él. Y el significado de nacer del agua tiene que ver con limpieza. Recuerda que hoy empezamos a hablar acerca de lo que es el bautismo, ¿en qué? En el Espíritu, ¿cierto? Pero Jesús le dijo a Nicodemo, hay dos bautismos, el bautismo en agua. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Qué estábamos haciendo el domingo pasado? ¿Bautizando en qué? En agua, ¿cierto? El bautismo en agua es para limpieza y la Biblia nos enseña que somos lavados por la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Estoy leyendo Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, dijo Jesús. Y Pablo le dice a la iglesia, para santificarla. ¿Cuántos son la iglesia de Dios? Recuerda que como nos decía el pastor, la iglesia no es ¿cómo se llama? Como este edificio, esta casa, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y dijo Pablo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos santificamos nosotros? ¿A través de qué? De la palabra de Dios, ¿cierto? Eso dice en Efesios. Cuando Jesús dice
que debemos nacer de agua y del Espíritu, se está refiriendo a que nosotros tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra de Dios nos transforma, ¿cierto? Nos cambia, quita esa mentalidad vieja y nos da una nueva vida. ¿Quién es la palabra de Dios? Podríamos decir en esta mañana. ¿Quién es la palabra de Dios? Sino Dios mismo. Dice en Juan 1:12, 1 al 2. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Ya la palabra existía. Di conmigo, ya la palabra existía en el principio. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él era la palabra, Él que es la palabra, existía desde el principio con Dios. ¿A quién nos referimos? A Jesucristo. Di conmigo, a Jesucristo. Él existe y existía ¿desde dónde? Desde el principio, ¿cierto? Mira, y esta conversación que iniciamos, o que inició Nicodemos hace miles de años con Jesús, esta conversación de Nicodemos estaba repleta de dudas en él. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo pasa? ¿Cierto? Esa fue también la pregunta que le hizo María cuando quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo que sucederá esto? ¿Y qué le dijo el ángel? El Espíritu de Dios vendrá ¿qué? Sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios, porque eso es Dios, es lo inexplicable de Él, ¿cierto? Entonces Nicodemos estaba todo aturdido con esta conversación, y Jesús le habla bien claro, y Jesús se refiere a sí mismo en Juan capítulo 3, verso 14 al 15, dice, mire lo que le dijo Jesús para aclararle a Nicodemos. Y lo que quiere Dios aclararnos a cada uno de nosotros, si hay alguna duda de que podamos ser llenos, cambiados y transformados por el poder de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Solo con la sangre poderosa de Jesús. Solo la sangre de Jesús nos puede limpiar. Solo su palabra misma es la que purifica nuestras vidas. Jesús dijo que debíamos nacer del agua. ¿Nacer de qué? De la palabra, ¿cierto? Y del Espíritu. Ese es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que caminemos en esa dirección que Dios nos da. Así que en esta mañana yo te estoy enseñando doctrina, ¿cierto? Tal vez tú digas, pero muchos versículos, pero es la doctrina, es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, miremos, eso es lo que hace el bautismo en agua, ¿cierto? Somos limpiados a través de ¿qué? De su palabra. Pero vamos a mirar qué hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Dice en Ezequiel 36, 26. Mire cómo Ezequiel describe la hermosa forma en que el pecador es transformado, ¿cierto? Y pasa a ser una nueva criatura por el Espíritu de Dios. Mire cómo somos transformados y cómo cada uno de nosotros fuimos y pasamos de muerte a vida y pasamos de la oscuridad a la luz. Y cómo cambiamos de mentalidad, dejamos de ser tercos y duros y cambiamos a un corazón sensible. Vamos todos a leer este verso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Cambia nuestro corazón. Di conmigo, el Espíritu de Dios cambia mi corazón. Por eso Dios insiste tanto, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón, dame tu corazón, porque Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón áspero, ese corazón incrédulo, ese corazón cargado y enviciado por las tinieblas, marcado e influenciado muchas veces por brujería y hechicería, por planes de las tinieblas, ¿cierto? Y Dios dice, dame tu corazón y pondré dentro de ti un espíritu nuevo. ¿Un espíritu qué?
nuevo. Por eso es que la gente de allá afuera creen que nosotros estamos como locos, pero para lo que el mundo es locura. Di conmigo, para lo que el mundo de allí afuera es locura. Para mí, di conmigo, para mí, levanta tu mano derecha, es poder de Dios. Aleluya, aleluya. Para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Porque la gente dice, es que tú fuiste a la iglesia y ya que te llenaron la cabeza de ¿qué? De cuentos. Y te están lavando ¿qué? El cerebro. Y te están diciendo tales y tales cosas. Pero ya tú dices, no es así. ¿Quién es el que te da ese corazón nuevo? ¿Quién es el que te pone ese espíritu nuevo dentro de ti? ¿Quién es? Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo, yo daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré ese corazón de carne y de piedra. Y os daré un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Por eso, nosotros no podemos tratar de explicar a nuestro Señor Jesucristo, sino por medio del Espíritu Santo, que nos convence a cada uno de nosotros, o nos convenció de justicia, ¿de qué más? De pecado, de justicia y ¿de qué más? Y de juicio. No podemos explicar a Jesús, sino es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús se revela a sí mismo solamente por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Por eso es que no podemos simplemente creer en una parte sin dejar de creer en la otra. No podemos explicar a Jesús sin el Espíritu Santo. Y Jesús se revela a sí mismo mediante el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Jesús refiriéndose al Espíritu Santo. Él me ¿qué? Glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Por eso cuando los discípulos estaban tristes y Jesús les dijo, no se entristezca vuestro corazón ni tengan miedo. Yo enviaré uno de mi misma naturaleza, al Espíritu Santo de Dios que estará con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, Él tomará de lo mío y os hará saber todas las cosas. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo estos últimos días es que una de las funciones, de las muchas bendiciones que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros es darnos a conocer. Di conmigo, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es darme a conocer lo que el Padre me ha concedido a través de la obra redentora y la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿No le parece glorioso eso? Esa es la tarea, una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús mismo dijo, y tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber a cada uno de nosotros. Por eso, si hay alguna cosa que nosotros no podamos entender, si alguna inquietud acerca de nuestro futuro, si alguna inquietud acerca de nuestra vida eterna, si alguna inquietud acerca de nuestro diario vivir, ¿a quién podemos recurrir? Cuéntenme ustedes. Grítalo fuerte. ¿A quién podemos recurrir? Al Espíritu Santo, porque Él ha tomado ¿de dónde? De Jesucristo. Y nos lo hará ¿qué? Saber. Nos lo hará saber. Él nos hará saber lo por venir. Él nos hará saber lo que está, lo que viene, ¿cierto? Por eso Dios en este postrer tiempo nos está hablando a través de sueños y qué más, y visiones, porque Él nos quiere hacer saber. Y si alguna cosa que tú quieras saber, pues ¿a quién tenés que preguntarle? Al Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes ir a consultar el horóscopo del día. Ahí vamos a ver qué dice el 1 de septiembre. No, basura ¿de quién? Del diablo. Por eso si alguien está todavía con esos engaños de las tinieblas, del horóscopo y mirando eso, o escuchando la radio cuando dicen el horóscopo del día, no sé qué, ¡pum! Apague eso, ¿cierto? Si te mueve esas cosas, porque hay personas que aún se mueven por esa situación. No tenemos que consultarle al enemigo. Tenemos un Dios que es todo poderoso, que nos dice en su palabra, pregúntenme acerca del futuro, pregúntenme acerca de las cosas por venir, que yo estoy dispuesto a hablarles y a mostrarles el camino. Te haré entender y enseñaré el camino por donde debes que andar, y sobre ti
tengo fijados mis ojos, dice el Señor. ¿No te parece glorioso que los ojos de Dios vayan contigo a todo momento? Mire, por eso estamos haciendo esta comparación entre el nuevo nacimiento, el de nacer del agua, el nacer de la palabra de Dios que nos purifica, pero también el nacer del Espíritu Santo, el ser llenados del Espíritu Santo de Dios. Porque quiero dejarles bien en claro en esta mañana que la obra de Dios en nuestras vidas, di conmigo, la obra de Dios en mi vida va más allá del nuevo nacimiento. La obra de Dios en nuestra vida no se trata solamente del nuevo nacimiento, se trata de ser bautizados ¿dónde? En el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia podemos encontrar muchos creyentes nacidos de nuevo, pero que no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta mañana yo no voy a preguntar si tú ya naciste de nuevo, pues sí. Ya, yo creo que todos, y si viene por primera vez, pues hoy es el día. Tampoco voy a preguntar si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, porque di conmigo, este es mi día. Di conmigo, este es mi día para ser llenado de su presencia. Mire, Jesús, antes de la muerte de Jesús, antes de su muerte, Jesús le habló a sus discípulos. Ellos ya habían recibido vida eterna. ¿Por qué? Jesús les había llamado personalmente. ¿Recuerda allí cuando llamó a Pedro? ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, ¿cierto? Y así sucesivamente los llamó a cada uno por nombre como él quiso, dice la palabra. Los llamó a ellos y ellos le habían obedecido creyendo en él, que él era el Hijo de Dios. Pero Jesús después les dijo: de cierto, o de verdad, en verdad te digo, el que oye mi palabra y la cree, el que oye mi palabra, estoy leyendo Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Di conmigo, yo he pasado de muerte ¿a dónde? A vida. ¿Por qué? Di conmigo, porque he creído en la palabra de Dios. He oído su palabra, la he creído y la he obedecido. Entonces hemos sido trasplantados de la muerte a la vida. Mire, también testificó de todos sus discípulos. Jesús dijo acerca de sus discípulos: ustedes ya están limpios. Cuando le dijeron ellos, dijo Jesús: ustedes ya están limpios. A excepción de quién no estaba limpio. Judas Iscariote, ¿cierto? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies, pues están todos limpios y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿cierto? Aunque no todos, dice allí en Juan capítulo 13, verso 10. Los discípulos a Jesús, cuando se estaba despidiendo de ellos, ¿cierto? Estaba hablando con ellos, dijo: ya en sus últimos tiempos. Y cuando estos eran sus 12, pero mire que habían otros discípulos. Y cuando los 70, habían otros 70 que él había enviado, y dice la palabra, y cuando los 70 discípulos regresaron y le contaron cómo los demonios se sujetaban a ellos, Jesús admitió que estos 70 discípulos ya habían recibido vida eterna. Mire lo que dice Lucas 10:20. Mire lo que dijo Jesús cuando estos discípulos dijeron: Señor, hemos ido a predicar tu palabra y los demonios ¿qué? Se sujetan. Los hemos echado ¿qué? Fuera. Pero mire lo que dijo Jesús: pero no os regocijéis de que los espíritus ¿qué? Se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? Entonces Dios dice: no se regocijen por ver cosas así, más bien estén felices y contentos porque tu nombre esté escrito ¿dónde? En el reino de los cielos. Con todo esto Jesús no les dijo a estos discípulos ahí que ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo en el momento que ellos creyeron. ¿Qué les había dicho Jesús hasta ese momento? Que sus nombres ¿qué?
estaban escritos en el libro de los cielos. Y si los nombres de ellos y nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, ¿qué quiere decir eso? Que somos ¿qué? Salvos, que tenemos ¿qué? Vida. Di conmigo, tengo vida eterna, ¿cierto? Vida eterna, ¿cierto? Pero no, Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí simplemente contentos porque tenemos vida eterna. Sí, estamos contentos, pero necesitamos vivir en esta tierra. Miren lo que dijo Jesús en Hechos 1:4. Antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, miren lo que les dijo, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan, di conmigo, Juan, ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cierto? Esto fue lo que Dios le dijo. Así que aquí podemos ver claramente que el bautismo en agua es una cosa y el bautismo en el Espíritu Santo de Dios es otra. Recibimos el bautismo en agua el domingo pasado. Di conmigo, y hoy, levanta tu mano derecha, vengo para recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Lo vamos a recibir en este día. Porque una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 20. Jesús se aparece a sus discípulos y le mostró las heridas. Después que esto sucedió, después que Jesús había ¿qué? Resucitado. Jesús se aparece a sus discípulos y le mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, ¿qué hizo? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo de Dios. De ahí Jesús ¿qué? Sopló sobre estos discípulos que estaban en ese momento, ¿cierto? Pero vamos a ver más adelantico que hay otra referencia en el día de ¿qué? De Pentecostés. Dice que esos discípulos, ahí Jesús sopló sobre ellos, pero a otros ellos se fueron y se reunieron 120 en el aposento alto y esperaron ahí hasta ser revestidos ¿de quién? Del poder de lo alto. Pero vamos a mirar aquí cómo es que sucede estas dos cosas en nuestras vidas. El ser bautizados, el nacer de nuevo de la palabra de Dios y el ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Dice que Pablo en Hechos 9 podemos ver el relato de la conversión de Pablo y su experiencia de ser bautizado en el Espíritu. Estas dos cosas no le sucedieron a Pablo de manera simultánea, no, ¿cierto? Pablo, portador de una carta de autoridad de los sumos sacerdotes, Pablo se llamaba Saulo en ese entonces, dice que Saulo y sus amigos se dirigían a Damasco para perseguir a los que creían en Jesús y echarlos ¿dónde? A la cárcel, ¿cierto? Pero cuando iban llegando a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo y quedó ciego. Y habiendo oído, di conmigo, oído, la voz del Señor Jesús, Saulo cayó a tierra y confesó que Jesús era el Señor. Y cuando entró en Damasco, ya era un hombre que transformado. Di conmigo, cuando Pablo entró a Damasco, recuerda que él quedó como ciego, pero cuando ya entró a Damasco, ya era un hombre transformado. Así como tú y yo un día fuimos transformados, ¿cierto? Y luego ya estando allí, dice que Pablo ayunó y oró ¿cuántos días? 3 días, ¿cierto? Ahí vemos, ya que una persona, perseguidor de la iglesia, una persona que habla mal del evangelio, una persona que critica y está allá afuera y todo eso, y tú la ves ayunando y orando, ¿qué dices tú? Algo le ocurrió a él, algo le ocurrió a ella. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, que nos muda, cambia nuestra forma de pensar.
Y entonces ya Pablo, ese que perseguía, ese que quería meter a los hermanos en la cárcel, dice que estaba en ayuno y oración durante 3 días. Ya estaba como le llamamos a nosotros, convertido a Cristo. Entonces, cuando una persona se convierte y se mete de una vez y quiere, porque esto es de querer, esto es por fe y porque tú lo quieras. Entonces dice que se metió en 3 días de ¿qué? De ayuno y oración. Y entonces Dios fue donde estaba Ananías y le dijo: Ananías, ve por la calle tal y allí hay una persona que ora. Allí está Saulo de Tarso, que está orando. Vaya y le pone las manos y ponga las manos sobre él para que reciba el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué le dijo Ananías? Oh Dios, yo no quiero ir por allá. Ese hombre es un ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Es un matón, en pocas palabras. Porque había matado. Dice que cuando mataron a Esteban a piedra, ¿cierto? Esteban fue muerto a piedra. Y dice que el Saulo estaba ¿dónde? Ahí mirando la muerte de Esteban. Entonces dijo Ananías: no, Señor, yo no voy a ir. Eso es una trampa. Él está colocando una trampa para cuando yo vaya, él me mata. Entonces Dios le dijo: no, Ananías, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi gloria a las naciones. Y yo le voy a mostrar lo que se sufre por amor a mi nombre. Por eso tú no tengas temor. Si hay alguien en casa que no conoce de Dios, que es duro y que es así recio con las cosas de Dios, simplemente sigue orando, porque Dios sabe qué te dice en esta mañana. Sigue orando por él, sigue orando por ella, porque instrumento escogido me es este para llevar mi gloria, ¿cierto? Y una persona de estas, cuando se convierte, mire todo lo que hizo este hombre. Otro ejemplo es cuando Pablo visita la iglesia de Éfeso. Las personas que no tenían el Espíritu de Dios. Cuando Pablo visitó esta iglesia, dice la palabra que la halló débil. La iglesia de Éfeso era una iglesia débil y llena de problemas. Pero mire cuál fue la primera pregunta que Pablo le hizo a esta iglesia. Así como si estuvieran hoy aquí y Pablo entrara y nos hiciera esta pregunta. La primera pregunta que les hizo fue: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Ustedes han recibido al Espíritu Santo? Y entonces mire lo que dijeron ellos. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay ¿qué? Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida produce vitalidad y produce una fe poderosa. Una fe poderosa. Por eso cuando ve a una persona en debilidad y en problemas, dice: ¿usted ya recibió a quién? Al Espíritu Santo. ¿Tiene problemas? ¿Usted ya le preguntó a quién? ¿Al Espíritu Santo? Ay, que tengo la cabeza, que voy a vender, que voy a comprar, que no sé. ¿Usted ya consultó con quién? ¿Con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros una fe poderosa. Sin el Espíritu Santo de Dios estamos perdidos. Somos débiles, como esta iglesia, emproblemados, e imposible hacer la tarea y producir el fruto que Dios quiere si no tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso el bautismo, di conmigo, el bautismo del Espíritu Santo sobre mi vida es algo que le debo pedir a Dios en oración. ¿Cierto? Es algo que se pide. Es algo que se pide. Yo lo digo por experiencia. Pablo primero conoció de Dios, fue transformado y a los 3 días después ya fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo cuando Ananías impuso sus manos. Y cada uno de nosotros tenemos una experiencia del día que conocimos a Jesús que marcó nuestra existencia. Pero también así mismo tenemos una experiencia del día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Yo conocí a Dios, recibí a Jesús como Señor y Salvador
Y a los 3 meses exactos, me bauticé en agua y antes de bautizarme en agua, fui llena del Espíritu Santo de Dios. Recibí el Espíritu Santo de Dios. Porque esto no es por los años que tú tengas de ser cristiano, o esto no es porque se ha hecho una cosa o ha hecho otra. Esto es, di conmigo, esto es don de Dios. Y simplemente es que querer hacerlo. Porque si tú viniste por primera vez y tú lo quieres, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto para el que está cerca como para el que está ¿qué? Lejos, y para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor está el Espíritu Santo de Dios. Mire, dice así: así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes? Estoy leyendo Lucas 11:13. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Di conmigo, a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. ¿A quiénes le va a dar Dios el Espíritu Santo? A los que se lo pidan. Yo pregunto, ¿cuánto lo van a pedir en esta mañana? Si dice, si ustedes siendo hombres malos, con malos pensamientos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces simplemente es pedir, creer que es Dios está disponible para darnos. Vamos terminando, vamos concluyendo. Vamos a hacer, mire, lo que es el nuevo nacimiento es una experiencia, es la experiencia mediante la cual recibimos la vida del Señor, recibimos la vida de Dios cuando somos injertados al cuerpo de Cristo mediante el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Entonces, así de esa manera recibimos vida eterna. ¿Cierto? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Vamos todos a repetirlo. La experiencia, di conmigo, el nuevo nacimiento es la experiencia mediante la cual yo recibo la vida de Dios cuando soy injertada en el cuerpo de Cristo mediante o por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más? Y su palabra, ¿cierto? Así de esa manera, ¿qué pasa? Levanta tu mano derecha y di conmigo, recibí la vida eterna, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿cierto? Recibimos la vida eterna. Y mire lo que dice la palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, somos ¿qué? Salvos. Requiere, di conmigo, se requiere de 2 cosas: confesar que Jesús es mi Señor. Levanta tus manos todo aquel que dice, yo confieso que Jesús es mi Señor y yo creo que Dios le levantó de los muertos. Aleluya, tú eres salvo y tienes vida eterna. Tu nombre es mi nombre, el nombre de los tuyos, si hacen esta oración, está escrito en el libro de los cielos. Está escrito allí en el cielo. Eso es el nuevo nacimiento. Pero recuerda, di conmigo, Jesús no quiere que yo simplemente me quede ahí. Di conmigo, hay más de Dios. Mire lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos todos a declararlo. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia en la cual Jesús nos llena con el poder de Dios para ministrar, para servir, para vivir una vida victoriosa. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Cierto? Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Es esa experiencia que nos llena con el poder, di conmigo, con el poder de Dios, para que nosotros vivamos vidas como llenas de gracia y favor aquí en la tierra. Porque es que aquí en la tierra es donde necesitamos el favor de ¿quién? De Dios para cada uno de nosotros. La llenura del Espíritu Santo es ese increíble poder que nos capacita a nosotros para servir. Di conmigo, la llenura del Espíritu Santo es ese increíble poder que me capacita
para servir, para ministrar, para sanar, para liberar, ¿cierto? Y para tener una vida como victoriosa, ¿cierto? Una vida victoriosa. Y declarar, di conmigo, y declarar vida a lo que está ¿qué? Muerto, ¿cierto? Ese es el poder de Dios. Por eso es que Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, un simple pescador, fue lleno del Espíritu Santo de Dios, dice que por donde pasaba Pedro, ¿qué pasaba? La sombra que hacía, sanaba a los enfermos. Por eso es allí cuando Dorcas murió, trajeron a Pedro y Pedro exactamente hizo lo que hizo Jesús con la hija de Jairo. Simplemente oró por ella, la tomó de la mano y le dijo, a ti te digo que levántate y vive. Porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita para declararle vida a lo que está ¿qué? Muerto. ¿Hay alguna situación muerta en tu vida? Que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios te dice, te capacito, te autorizo y te valido en mi poder para que tú declares vida a lo que está muerto. Y hay muchas personas que andan muertas, ¿dónde? En sus delitos y pecados. Pero que Dios quiere que tú y yo seamos esa puerta, ¿cierto? De bendición. Que abramos nuestras bocas y podamos llevar ese poder de bendición a nuestros seres queridos. Mire, Jesús dijo, terminamos, vamos terminando, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de ¿quién? Del Padre, el cual dijo que oíste de mí. Juan bautizó en agua, pero vendrá sobre vosotros uno que os bautizará con el Espíritu Santo de Dios y fuego. Y yo les bautizaré con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es una de las promesas, hay muchas promesas, pero esta es una de las promesas súper importantes que el Padre da a sus hijos. Ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Poder viene sobre nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu Santo para ser testigos del poder de Dios, para ir a sanar al enfermo, librar al cautivo y hacer todo lo que Dios nos manda. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ¿cómo estaban? Unánimes juntos, ¿cierto? Con un deseo. Yo te pregunto, en esta mañana tú anhelas la llenura del Espíritu Santo. Tú quieres vivir en poder, tú quieres vivir una vida victoriosa. Dice que todos estaban así y dice que de repente, di conmigo, de repente se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿cierto? Y todos, di conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. El sello particular del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Y el pastor nos decía que uno de los nombres del Espíritu Santo es el ¿qué? El sello, ¿cierto? El sello. Mire lo que dice Jesús. Jesús se puso en pie y alzó su voz. Y Jesús en esta mañana está hablándonos a nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo pregunto, ¿cuántos tienen sed del Espíritu de Dios? Dijo Jesús, alzó su voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué pasa? Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran, ¿dónde? En Él. Esto dijo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es algo que tú y yo lo debemos pedir y anhelar. ¿A quién se lo pedimos? Al Padre. El bautismo es para todos aquellos que tienen sed, ¿cierto? La liberación es para los que están desesperados, pero el bautismo es para los que tienen sed. Vamos a mirar estos pasos de cómo recibimos el Espíritu Santo de Dios. Número 1, debes tener ¿qué? Sed. Di conmigo, debo tener sed. Estar sediento. Tú tienes que estar sediento. Número 2, tienes que venir a Jesús. Dijo Jesús, venid ¿a dónde? A mí. Solo hay uno que bautiza. ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo. Dios dijo, Él os bautizará con el Espíritu Santo ¿y qué? Y fuego. Hay uno solo que bautiza y es Jesús. Tercero, ¿qué debemos hacer cuando nos acercamos? Beber. Tener sed, venir a Cristo
y beber. Nunca el bautismo del Espíritu Santo se recibe con la boca cerrada, ¿cierto? Y nunca tú puedes beber con la boca, ¿qué? Cerrada, ¿cierto? ¿Cuántos han bebido con la boca cerrada? No, ¿cierto? Tenemos que, para beber, tenemos que abrir, ¿qué? La boca. Y número 4, permitir que el Espíritu Santo se desborde en nosotros, se desborde. Dice la palabra, de su interior, ¿de dónde? ¿De dónde es que corre? Di conmigo, de aquí, tócate aquí, di, de mi interior, de mi vientre, ¿cierto? De mi interior, ¿qué pasa? Correrán ríos de agua viva.